Fíjese usted que hoy en día uno de los retos, a ver, yo creo que esto siempre ha sido histórico, ¿no? El contar con una vivienda. Hay gente que renta, hay gente que compra, hay gente que vive asilada y hay gente que, bueno, pues esa es la que más nos sorprende, que se va de paracaidista y dice aquí me quiero asentar y aquí hago mi casa, ¿no? Y mire, hoy en día la vivienda en todo el país ha sido una situación muy extraña. Antes de empezar a ver las fotografías que ahorita nos va a proyectar nuestro productor, le comento que usted tal vez tenga un espacio donde viva. Hay gente que vive en casas con terrenos muy amplios, hay gente que vive en casas compartidas, es decir, la abuela nos los dejó y vivimos al lado del tío y de la tía, y que al crecer la familia, pues ahora este pedacito, ahora se hizo el primer piso para el hermano, el segundo para la hermana, y así se va haciendo, pues, digamos que un lugar, un espacio que era antes de una pareja, se dividió y luego se subdividió, y ahora ya viven todos juntos, ¿no? Habrá gente que vive en edificios, ahora de estos edificios que ya al no haber espacio de manera horizontal, pues ahora en lo vertical, ¿no? Se van para arriba. Y hay mucha gente que vive en espacios muy pequeños. Habrá gente que pues tiene un terreno pero no tiene para construir y tiene ahí una chocita ahí hecha con material a veces pues muy endeble, pero ahí vive, ¿no? Habrá gente que pues vive en la calle, y esta es donde viene la preocupación y la generación. Pero ojo, también existen dentro de este rubro de la vivienda, de este tema, existen fraccionadores que dicen este terreno lo compro, aquí sirve para 4 casas o 10 casas dependiendo del terreno, las vendo y ahí está. Pero de repente vemos que el terreno o el área, chispas, falla mucho el agua potable, o que está construida en un zanjo y se nos acumula el agua ahí de lluvias o las aguas negras, o está en una zona de suelo que no es óptimo por inundación o por sismo, que eso también es algo que usted debe checar, porque mire, cuando usted tiene la posibilidad, antes era como matrimonio ir a ver dónde vamos a vivir, dónde vamos a hacer nuestro nidito de amor, ¿no? Hoy en día, pues ya con esta falta de compromiso de los jóvenes, hoy en día lo que buscan es, sí, voy a obtener mi vivienda, pero voy a vivir solo. Como sea, usted tiene que ver que sea la mejor opción para vivir. Porque una vez que usted compra una casa, que aunque se pueda vender, híjole, a veces tenemos al lado los vecinos que son, híjole, pues intolerables porque tienen la música a alto volumen, ya se están echando su churro de mota, ya son de los que se pelean a cada rato y dan show a toda la manzana, o simplemente son personas de bien que no se meten con usted. Cual sea su caso, bueno, usted tiene que ver bien su vivienda, ¿no? Hay gente que nos las dan hoy en día, pues que para adquirir una vivienda se requiere de mucho dinero, y a veces le dan a usted lo que le llaman pie de casa, ¿no? Que es una construcción sin revocar ni detalles, nada más, ahora sí que la infraestructura con puertas y ventanas, de una disque sala comedor, que pues parece que si usted camina 2 pasos ya está en la otra zona, con una mini cocina, un bañito que apenas los gorditos apenas nos damos la vuelta y cabemos, y un cuarto. Ese es el pie de casa y es para lo que les dio su recurso por comprar una vivienda. Bueno, pues hay que saber que la ley indica que para vender casas o realizar casas, sobre todo los que son constructores o son inmobiliarios, pues deben tener normas de una vivienda de cuánto por cuánto debe ser. Existen. Bueno, pues en estos pies de casa usted empieza de repente a repellar o a echar de su casita, y de repente empieza usted a ponerle el segundo piso, la empieza usted a extender hacia afuera, usted la va modificando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y ahí está cuando le dan a usted su casa y dice, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero le tengo datos a usted muy, muy especiales. Mire,
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, lo que usted conoce como el INEGI, hay 35.25 millones de viviendas, es decir, 35.250.000 viviendas particulares habitadas, aparte las que están, quitamos ese cuadro, ahorita lo ponemos, vámonos con el primero, el anterior, mi querido productor, ese mero. Bueno, y me refiero que también hay muchas viviendas que están desocupadas y ahorita tocamos ese tema. Mire, también decirle que en 34.48 millones habita solamente un hogar, es decir, puede ser una pareja o pareja e hijos, y en 778.186 viviendas habitan 2 o más hogares, lo que yo a usted le decía, ¿no? De esta cantidad, 17.56 millones se encuentran en localidades con 100,000 o más habitantes, es decir, a veces vemos áreas muy pobladas que ya inclusive vaya usted a Tuxtla Gutiérrez y se ven ya sobre las montañas haciendo casas, o cuando usted llega a la Ciudad de México, ah caray, ese era un cerro y ahora hay pura vivienda, pero aparte son viviendas inseguras, y ahorita entramos en ese detalle. Quiero comentarle que 5.065 millones están en localidades de 15,000 y hasta menos de 100,000 habitantes, que son muy dispersas, y 4.68 millones están en localidades de 2.500 hasta 14,000 habitantes. Es decir, muy pocas casas o fraccionamientos son largos o extensos para pocas familias, ¿no? Sobre todo a las familias pudientes que pueden comprar terrenos o viviendas con extensiones de terrenos grandes, ¿no? Ahora sí nos vamos al siguiente, mi querido productor. De la gran demanda hay una paradoja, y se lo digo, mire, en México hay 36 millones de hogares, es decir, personas o grupos de personas con o sin vínculo familiar que comparten techo y gasto. De esa cantidad, el 21% se declara que tiene necesidades de rentar, comprar o construir una vivienda. También el 60% requiere de 1 o 2 cuartos en la vivienda, porque bueno, pues a veces ya empiezan a tener chamacos y dónde los van a acomodar. El 43% dice que requieren de 3 o 4 cuartos, mientras que el 2.3% necesitan de 5 cuartos o más. Es decir, son las familias que tienen más hijos y que pues un cuartito ya no les alcanza, 2 tampoco, 3 menos, hasta 4 cuartos. Ya que si la familia es pudiente y le quiere dar cuartos a sus hijos, pues ya tendrá que poner una especie de hotel, ¿no? Porque hay también familias. Bueno, esto le comento porque de acuerdo con los datos recabados a través del Censo de Población y Vivienda 2020, o sea, hace 4 años, la gran paradoja se encuentra en el hecho de que en el país hay poco más de 6 millones de viviendas identificadas como abandonadas. Es decir, que mientras algunos, ya le vamos pasando a las fotos, gracias mi querido productor, mientras hay casas, o bueno, hay ciudades donde hacen falta vivienda, que bueno, pues de alguna forma, también hay viviendas abandonadas, y puede ser por motivos de que pues son no habitables, porque no hay agua, porque son de alto riesgo, porque la inmobiliaria o constructora no las terminó y las dejó ahí pues en veremos, y también muchas de estas viviendas son caras. Aparte de estas que son de gente muy humilde, que ahorita entramos en ese tema, ahí estacionamos la foto, mi querido productor. Le comento a usted que de acuerdo con estas viviendas identificadas como abandonadas, la mayoría son por razones de falta de servicios, largas distancias, es decir, me queda muy lejos en la colonia respecto a los centros laborales y espacios relevantes para las personas, también por la incapacidad para continuar pagándola, es decir, ya no la empecé a pagar y ya no, y ahí la casa está pues en calidad de veremos, mientras se resuelva si se compra o no la casa, pero nadie la puede habitar, ¿no? Y también por falta de mantenimiento, es decir, casas que se están cayendo y que dice uno, no, son casas inseguras, ¿no? También tienen que ver factores como la violencia en la región, la inseguridad, la migración,
fenómeno al que se asocian también las viviendas de uso temporal y de las cuales suman algo así como los 2.51 millones de viviendas. También de acuerdo con el INEGI, estas viviendas que hay en el país no reportan problemas de estructura que son las mínimas. En muchas ocasiones las constructoras que realizan estas viviendas las hacen al trancazo con materiales de baja calidad, y esto hace que las viviendas no sean habitables. Mire, este tipo de fotografías no es Brasil, no es otro país, es México, donde a veces en los cerros empezamos a construir y caramba, a veces cuando hay desgajamientos de cerro, pues se vienen todas estas casas hacia abajo, o que ya ocurrió que una piedrota que está hasta allá arriba, pues rodó porque pues entre tanta presión que se hizo al construir casas, se van zafando las piedras de su lugar, y de repente con las lluvias o algún sismo, ¡prum!, vienen derrumbes y ahí es donde vienen a aplastar a las casas, ¿no? Pero es una realidad. Hay, por ejemplo, este tipo de viviendas que nos recuerdan en la época del gobernador Sabines, que hicieron áreas donde hicieron este modelo de viviendas que no resultó, porque metieron a muchas comunidades que estaban acostumbrados a tener áreas grandes para tener a sus puerquitos, sus gallinas, su milpita o lo que cultiven, y llevarlos a este centro de viviendas. A la gente sociológicamente, psicológicamente, como usted lo quiera ver, no eran óptimas y no pudieran vivir en estas viviendas que estaban hechas para tener todas las facilidades de una vivienda urbana, porque hay que también diferenciar entre la vivienda urbana, la que vivimos en las ciudades, con la vivienda rural, o inclusive hoy ya también se denomina que hay viviendas a las afueras de la ciudad, ¿no?, como se les denomina. Entonces, el hecho de que una persona, una pareja, empiece una nueva vida, dicen que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, y bueno, pues a veces papá, mamá, sí, te casaste, bueno, pues te doy una semana, te doy un mes, te doy un año, pero tienes que buscar dónde vivir, porque al ratito viene la chamacada, y mire, esa casa que servía para 4 personas, ahora viven 6 o hasta 8, y pues no se puede vivir así. Hay casas que, de verdad, no sé si usted ha visto La Familia de 10, ¿no?, que aunque pareciera una historieta, o bueno, sacado de un libro de una comedia, bueno, pues es cierto, ¿no? Usted haga el experimento cuando llegan visitas a su casa. Ah, caray, pues nada más tenemos 2 cuartos. Ah, bueno, ponemos a las chamacos en un cuarto y nosotros le damos el cuarto a los compadres o a los tíos o a quien llegue, y nosotros nos dormimos en la sala. Usted puede aguantar 1, 2, 3 días, 4 días, ya al quinto, ay, ya me duele mi cintura porque pues no se puede dormir. Ahora, entre usted al baño, híjole, a veces esos 2 cuartos pues nada más tiene un baño, porque así están diseñadas esas casas. Y entrar todos, no hombre, olvide usted de bañarse, sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y luego que pues vamos a cocinar, sí, pues ahora ¿dónde nos sentamos? No, pues sacamos mejor la mesa a la calle, porque pues acá adentro no cabemos. Y así es la problemática de la vivienda en nuestro país. ¿A qué queremos llegar con esto? Para cerrar el tema, que deben haber políticas para que no cualquier constructor, tengo un terreno, voy a hacer mis casas, 2, 3 casitas y entran, y no, hay que planear. Hay ley de construcción, hay que ver dónde se va a construir. No todo el piso, no todos los suelos son aptos para construir viviendas. Luego, la forma de obtener una vivienda. Mire, a veces tenemos un sueldo muy raquítico, queremos adquirir una casa a través de Infonavit o de Fobiste, y los créditos altísimos, ¿no? Dicen a 30 años, no, hay gente que va a 50 años y no termina de pagarlas.
y luego va el otro. O sea, ¿cómo están estructuradas estos conjuntos habitacionales? Donde tiene que haber armonía, porque es donde usted va a vivir. Si usted tiene al vecino de arriba, que pues las cumbias a lo que da, y el de al lado, que pues nada más los divide una bardita, y ya le decía yo a usted que son de los que son violentos, llega usted estresado del trabajo, y llega a su casa, que es donde se supone debe haber confort, a su manera, y se encuentra con que pues el de arriba ya está con el sonido a lo que da, y al lado pues ya están peleando, usted llega a estresarse. Entonces, todo esto es un reto para el gobierno mexicano, y recuperar las viviendas abandonadas sería una de las alternativas de solución para cubrir con las necesidades de vivienda. Ahora que hay muchos migrantes aquí en Tapachula, lo que costaba una renta de 1,500, una casita normal, ahora porque ya vieron que hay dinero ahí, los que rentan la casa le subieron a 1,000 pesos por persona al mes. Y si viven 10, 12 canijos, pues son 12,000 pesos, donde la diferencia de 1,500 mensuales a 12,000, pues imagínense. Eso sí, dejan casas deterioradas, los vecinos no están a gusto, pero ¿dónde va a vivir toda esa población migrante? También tiene necesidades. Entonces se está volviendo en un círculo vicioso, donde, bueno, pues al menos en esta zona sí tenemos esa problemática. Ojalá del centro y del norte del país no ocurra todo esto que le estoy platicando de los migrantes, pero aquí hay un hacinamiento y falta de vivienda. Así que ahí dejamos nuestra editorial del día de hoy, cuando son 9 de la mañana con 27 minutos.